En un mundo donde cada nación pinta una pincelada única en el lienzo de la humanidad, existen aquellas que se destacan por sus desafíos, controversias y complejidades. Hoy, emprendemos un viaje para explorar algunos de los rincones más intrigantes de nuestro planeta, países marcados por rudeza, corrupción, adulterio y pobreza. Desde las bulliciosas calles de las metrópolis hasta los rincones tranquilos de los paisajes rurales, profundizaremos en las historias detrás de estas naciones, desvelando las razones detrás de sus luchas y triunfos. Bienvenidos a un viaje como ningún otro. Número 1. Somalia. Somalia, ubicada en el Cuerno de África, es un país de contrastes. Por un lado, cuenta con hermosos paisajes y una rica historia cultural. Sin embargo, está plagado de corrupción, pobreza e inestabilidad. Somalia ha sido clasificada como el país más corrupto del mundo según el Índice de Percepción de la Corrupción, con una puntuación baja de 11 sobre 100. A pesar de los intentos de abordar la corrupción mediante medidas anticorrupción y cambios en el sector público, la situación sigue siendo grave. Somalia ocupa un lugar bajo en la lista del informe 2023 de Transparencia Internacional. Mientras tanto, Somalia enfrenta varias dificultades, desde sequías y conflictos hasta la continua pandemia. Imagínate esto, el 70% de las personas en Somalia vive bajo la línea de pobreza, mientras que un asombroso 90% enfrenta pobreza multidimensional, lo que significa que no tienen acceso a elementos esenciales como la educación y la infraestructura. Sin mencionar la reciente crisis de sequía, una de las más graves en la historia de la región. Somalia, junto con Etiopía y Kenia, ha sido la más afectada por este desastre, empeorando aún más su ya grave situación. Ahora, te preguntarás, ¿hay alguna esperanza para Somalia? A pesar de las dificultades, ha habido algunos signos de mejora. Ha habido un leve aumento en el crecimiento del PIB en los últimos años, aunque ha sido modesto. Aún así, el camino hacia la recuperación es largo y desafiante. Número 2. Venezuela. Ubicada en el norte de América del Sur, Venezuela está rodeada por el Mar Caribe y el Océano Atlántico, exhibiendo hermosos paisajes y una población diversa. Sin embargo, debajo de todo eso se encuentra una historia de lucha y caos que ha afectado profundamente al país durante muchos años. Venezuela ha estado enfrentando una crisis masiva de corrupción. Considera la corrupción como una maleza, una vez que se establece, es difícil de eliminar. El petróleo descubierto en Venezuela a principios del siglo XX se esperaba que trajera buena fortuna, pero desafortunadamente, condujo a la corrupción política en su lugar. El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional presenta una imagen preocupante. Venezuela ocupa un lugar bajo en la escala de corrupción, con una puntuación de solo 13 sobre 100, donde 0 es altamente corrupto y 100 es muy limpio. Sí, exactamente 13 de 100. Al comparar con todos los países encuestados, el ranking de Venezuela es bajo, en el puesto 177 de 180. Y si pensabas que eso era desafortunado, prepárate. Se vuelve más negativo. En 2023, la transparencia de Venezuela sorprendió a todos al revelar que el valor total de los casos judiciales que investigaban la corrupción gubernamental ascendía a la asombrosa cifra de $70.000 millones. Eso no es una pequeña cantidad de dinero. La corrupción no es solo un problema en Venezuela, está arraigada en la cultura. Cuando la corrupción se extiende sin control, es como una bola de demolición que destruye la economía. La mala gestión de las finanzas, el robo, los acuerdos secretos, todo tiene consecuencias negativas, ¿y quién paga el precio? Correcto, los ciudadanos comunes de Venezuela. La inflación se ha disparado, haciendo que los artículos esenciales como la comida y la medicina sean demasiado caros para una gran cantidad de personas. La economía, que alguna vez fue próspera, ahora está al borde del colapso, y la población experimenta presión financiera. Es una realidad sombría para una nación que anteriormente fue elogiada como una fuerza económica dominante en la región. Sin embargo, en medio de toda la agitación, debemos recordar el espíritu fuerte de la población venezolana. Han enfrentado desafíos difíciles, pero se mantienen decididos a tener esperanza. A pesar de lidiar con una de las crisis más desafiantes en la memoria reciente, los venezolanos siguen esforzándose por un futuro mejor. Número 3. Siria. Siria está ubicada en el centro de Medio Oriente, con Turquía al norte, Irak al este, Jordania al sur, y Líbano e Israel al suroeste. A lo largo de la historia, su ubicación estratégica la ha convertido en un centro para diferentes culturas y un punto de encuentro para diversas civilizaciones. Lamentablemente, Siria tiene una reputación cuestionable en la comunidad internacional.
La clasificación de Siria en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional en 2023 fue baja, con una puntuación de 13 sobre 100, empatando con Venezuela como la tercera nación más corrupta a nivel mundial. Una puntuación de 13 indica un nivel de confianza peligrosamente bajo en el sector público, lo que señala una corrupción generalizada que socava el núcleo de la sociedad. Es un descubrimiento asombroso que ilumina las dificultades que experimenta la población siria cada día. ¿Qué aspecto tiene realmente esta corrupción en términos prácticos? Bueno, sigue una narrativa bien conocida. Funcionarios gubernamentales explotando su autoridad para beneficio personal, dejando a los ciudadanos comunes sufrir las consecuencias. Es una historia intemporal que aún persigue a países como Siria, obstaculizando el progreso y prolongando la injusticia. Imagínate vivir en una comunidad donde los líderes anteponen sus agendas personales al bienestar de las personas que se supone deben representar. Millones de sirios enfrentan esta dura realidad a diario. Entonces, ¿cómo deberíamos responder a estos desafíos intimidantes? Tener información es empoderador. Al llamar la atención sobre temas como la corrupción en Siria, podemos iniciar discusiones, aumentar la comprensión y, en última instancia, abogar por una transformación. Cada voz cuenta y colectivamente, podemos trabajar hacia un futuro donde la honestidad y la confianza sean fundamentales. Número 4. Sudán del Sur. Ubicado en el noreste de África, Sudán del Sur comparte fronteras con Etiopía, Kenia, Uganda, la República Democrática del Congo y la República Centroafricana. En 2011, Sudán del Sur logró la independencia de Sudán, convirtiéndose en el país más joven de África. Sin embargo, detrás de su corta edad, hay una historia compleja. ¿Sabías que Sudán del Sur tiene la misma calificación de corrupción que Venezuela y Siria? Sí. De hecho, ocupa la cuarta posición como el país más corrupto a nivel mundial, con una puntuación de 13 en el Índice de Percepción de la Corrupción, CPI. La corrupción no es solo un número, sino una cruda realidad que afecta a los medios de vida de millones. Ahora, hablemos de la pobreza. Sudán del Sur ha experimentado dos devastadoras guerras civiles desde que obtuvo su independencia. Las cicatrices de estas guerras son profundas, lo que resulta en que el 80% de los ciudadanos viva en la pobreza. Imagina una situación en la que 4 de cada 5 personas enfrentan dificultades para mantener a sus familias y asegurarse de que haya suficiente comida en la mesa. Y como si eso no fuera suficiente, Sudán del Sur también está bajo el control de la madre naturaleza. Sequías e inundaciones recurrentes continúan empeorando la ya frágil economía e infraestructura. Es similar a participar en una guerra sin tregua, enfrentando desafíos desde todos los lados. A pesar de los numerosos desafíos, hay un destello de esperanza en el horizonte. El año 2024 se presenta como crucial para Sudán del Sur. Se han hecho planes tentativos para elecciones en diciembre, proporcionando una luz de esperanza para un país agotado por años de conflicto e inestabilidad. Una transferencia pacífica de autoridad podría ser la solución para abrir un futuro más prometedor, asegurando estabilidad económica y permitiendo a las familias crear fuentes de ingresos duraderas. Número 5. Yemen. Situado en la parte inferior de la península arábiga, Yemen es un país con una historia diversa y paisajes impresionantes. No te dejes engañar por su belleza, ya que debajo de la superficie se encuentra una realidad brutal. Lamentablemente, Yemen es conocido por ser una de las naciones más corruptas a nivel mundial, con una puntuación de solo 16 en el CPI, lo que destaca la corrupción generalizada en este país. Además, Yemen también tiene la distinción de ser uno de los países menos ricos de Oriente Medio. Casi el 80% de la población en Yemen lucha por sobrevivir día a día viviendo en pobreza. ¿Cómo llegó Yemen a encontrarse en circunstancias tan desesperadas? Es una historia que ha existido por siglos. La economía yemení ha sido devastada por casi 10 años de conflicto, agravado por el impacto del cambio climático. La guerra resulta en recesiones económicas y en el aumento de precios, lo que provoca que numerosos civiles pierdan sus empleos o fuentes estables de ingresos. Tan pronto como hubo progreso gracias a un cese al fuego mediado en 2022, la frágil economía de Yemen sufrió un severo revés con un bloqueo a las exportaciones de petróleo en 2023. Sin embargo, hay un rayo de esperanza en la distancia. Será esencial abordar las disparidades económicas de larga data en Yemen para establecer una paz y prosperidad duraderas. Con las medidas adecuadas, Yemen puede superar los desafíos y avanzar hacia un futuro mejor, a pesar de las dificultades que enfrenta. Número 6. Níger. Situado en África Occidental, es un país sin litoral rodeado por Argelia, Libia, Chad, Nigeria, Benín, Burkina Faso y Mali.
Vaya, vecindario, ¿verdad? El Banco Mundial ha indicado que Níger enfrenta un desafío enorme. Imagina esto, más del 50% de las personas en el país sobreviven con menos de $2.15 diarios. Deja que esa información te impacte. Esas cifras representan a personas reales en dificultad tratando de llegar a fin de mes. ¿Qué causa estas estadísticas tan preocupantes? Es una combinación de factores que se unen perfectamente. Níger enfrenta inestabilidad debido a conflictos interfaccionales que se han exacerbado por el cambio climático. Además, debemos recordar su historia de colonización, que, al igual que en numerosos países africanos, ha resultado en una economía inestable mucho después de obtener su independencia. En 1960, Níger se despidió del colonialismo, pero los vestigios de esa época aún persisten. La infraestructura y la economía heredadas no eran sólidas, lo que allanó el camino para las dificultades actuales. Además, también debemos hablar del golpe que sacudió a Níger el año pasado. Las sanciones que siguieron empeoraron la situación, llevando a los nigerinos más vulnerables a una mayor pobreza. La inflación aumentó drásticamente, haciendo que los precios de los productos básicos subieran rápidamente, dificultando que las familias pudieran comprar alimentos. Número 7. Burundi enfrenta una realidad sombría debido a su alta densidad de población. Aproximadamente el 75% de la población vive por debajo del umbral de pobreza. Imagina un escenario donde el 75% de la población enfrenta desafíos diarios para satisfacer sus necesidades básicas. ¿Por qué ocurre esto? Al observar el pasado reciente, se descubre un país marcado por una guerra civil destructiva que concluyó en 2005. Los efectos persistentes de este conflicto continúan atormentando las vidas de numerosos burundeses. Además, Burundi también enfrenta los efectos constantes del cambio climático, además de todo lo demás. Un dato asombroso es que el 80% de los habitantes de Burundi dependen de la agricultura para su sustento. Sin embargo, el aumento de las temperaturas y los patrones climáticos inciertos podrían poner en peligro esta forma de vida tradicional. Es una dura verdad para una nación con fuertes lazos con las tradiciones agrícolas. Sin embargo, en medio de estas dificultades, hay un rayo de esperanza en el horizonte. En 2023, Burundi experimentó una expansión económica, un signo de avance en un entorno tumultuoso. El Banco Mundial pronostica una expansión adicional, con estimaciones que alcanzan el 3.8% en el año actual. ¿Cuál es la fuerza subyacente detrás de este desarrollo favorable? Bueno, es todo parte de un plan más amplio. El gobierno de Burundi está dedicado a fortalecer la consolidación de la deuda y mejorar las perspectivas económicas. ¿Cuál es su objetivo? Para 2040, buscan convertirse en un país emergente y progresar hacia el estatus de país desarrollado para 2060. Número 8. Malí. Situado en el centro de África Occidental, es el cuarto país más grande del continente. Anteriormente, fue un bullicioso centro de comercio y civilización. Tombuctú, su capital, era conocida como una joya legendaria y deslumbrante en el desierto del Sahara. Sin embargo, mirando hacia el presente, la situación no es tan positiva. Imagina esto, Malí está situado junto a Burkina Faso y Níger, encontrándose rodeado por una región llena de problemas de seguridad. El Sahel, una región ubicada al sur del desierto del Sahara, está lleno de conflictos, ya que el extremismo y los conflictos impactan enormemente la vida cotidiana de sus habitantes. El cambio climático, esa amenaza silenciosa que infiltra todos los rincones de nuestro planeta, también afecta a Malí. Malí experimenta el impacto total de la ira de la madre naturaleza con sequías, inundaciones y lluvias impredecibles, lo que hace que las comunidades luchen y los recursos se agoten. Durante los últimos 12 años, Malí ha estado involucrado en una batalla, lidiando con conflictos internos y tensiones en la región. Justo cuando parecía que las cosas no podían empeorar más, llegó la pandemia y asestó un golpe devastador a un país que ya estaba en apuros. Imagina esto, un asombroso 90% de los malienses vive bajo la línea de pobreza. Permítete absorber esa información por completo. La proporción del 90% no es solo un número, es una dura realidad que millones se enfrentan a diario. La corrupción, un enemigo furtivo que erosiona la esencia de la sociedad, se ha arraigado profundamente en las raíces de Malí. La corrupción es generalizada, desviando recursos valiosos de la población mediante el desfalco y el soborno. Y lo que es aún peor, la traición se siente principalmente por el ciudadano maliense común. Número 9. Chad. Ubicado en el centro de África, Chad es un país sin acceso al mar, con una cultura variada y una rica historia.
Sin embargo, Chad se enfrenta a obstáculos importantes que han generado una percepción negativa difícil de superar, a pesar de sus posibilidades. Imagina esto: un oleoducto de $4.000 millones atraviesa Chad, conectando sus campos petroleros con la costa. ¿No esperarías que eso conduzca al éxito financiero? Pues no exactamente. A pesar de este apoyo económico, Chad sigue siendo uno de los países menos desarrollados del mundo. Más del 42% de los habitantes de Chad están por debajo del umbral de pobreza del país. Además, más del 35% de las personas luchan por sobrevivir con menos de $2.15 al día. Esto no es solo pobreza, es pobreza extrema. Sin embargo, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué está impidiendo que Chad alcance su potencial completo? Es una combinación de factores que se unen perfectamente. Las batallas locales y regionales han destruido la nación, dañando aún más su ya frágil infraestructura. Sudán, vecino de Chad, tampoco tiene estabilidad. A medida que las crisis continúan extendiéndose a través de las fronteras, Chad se enfrenta a una gran cantidad de refugiados que ingresan al país, lo que sobrecarga aún más sus recursos. Cuanto más continúan estos conflictos, más profundo se hunde Chad en el pantano de la pobreza y la desesperanza. Sin embargo, eso no es todo. La incertidumbre interna, las próximas elecciones y la amenaza inminente del cambio climático añaden una mayor complejidad a la situación. ¿Cuál es el próximo paso para Chad? ¿Cómo puede escapar de este ciclo de pobreza y conflicto? Simplemente esperar un resultado positivo no es suficiente. La colaboración internacional, el crecimiento sostenible y una gran cantidad de resiliencia serán necesarios. Número 10. Sierra Leona, ubicada en la costa occidental de África, esta nación muestra paisajes hermosos, culturas diversas y personas fuertes. Sin embargo, su tumultuosa historia a menudo enmascara la intrincada realidad que yace bajo la superficie. Tras una brutal guerra civil que duró más de 10 años, Sierra Leona tuvo un camino difícil hacia la paz y la estabilidad después de que terminó en 2002. Sin embargo, los efectos del conflicto dejan un impacto profundo en su gente y en su desarrollo, con cicatrices que corren profundamente. Además, Sierra Leona ha sido gravemente afectada por otras crisis recientes. Desde el brote de ébola entre 2014 y 2016, hasta la furia de los desastres naturales y las continuas luchas causadas por la pandemia de COVID-19, este país fuerte ha enfrentado una serie de desafíos. A pesar de hacer progresos en su economía, Sierra Leona ha experimentado un dramático aumento en las tasas de inflación. Solo entre 2021 y 2022, el porcentaje aumentó significativamente del 11.9% a un 27.2% masivo, según lo documentado por el Banco Mundial. Lamentablemente, estas dificultades económicas afectan principalmente a los bolsillos de los ciudadanos comunes de Sierra Leona. Alrededor del 26% de la población reside bajo el umbral de pobreza global, con las zonas rurales experimentando un aumento drástico hasta un sorprendente 60%. ¿Cuál es la decisión? ¿Sierra Leona realmente se considera uno de los países más rudos, corruptos, infieles y pobres del mundo? Es una pregunta difícil que no tiene una solución simple. Aunque enfrenta dificultades, el país también cuenta con comunidades resilientes, culturas vibrantes y áreas llenas de optimismo. Número 11. Burkina Faso, ubicado en el centro de África Occidental y rodeado por 6 países vecinos, este tesoro escondido se encuentra. La diversidad cultural y la belleza natural de Burkina Faso, desde los bulliciosos mercados de Ouagadougou hasta los pintorescos paisajes del Sahel, lo hacen verdaderamente impresionante. Sin embargo, debajo de la superficie de la hermosura yace una verdad cruel. Burkina Faso está experimentando dificultades significativas que lo han colocado en el centro de atención por razones negativas. Burkina Faso enfrenta su crisis humanitaria más severa debido a una combinación de disturbios políticos, conflictos y el cambio climático, creando una tormenta perfecta. ¿Y sabes qué es aún más sorprendente? Esta crisis ha sido en gran medida ignorada por la mayor parte del mundo, especialmente en los medios occidentales. En el año 2023, surgió una pequeña señal de optimismo. Hubo una disminución significativa en la inflación y una ligera reducción en la pobreza extrema. Sin embargo, lo sorprendente es que más del 40% de la población en Burkina Faso aún vive por debajo de la línea de pobreza. Ese es un dato asombroso, gente. Y la brutal realidad es esta: el progreso sostenido en la reducción de los niveles de pobreza depende de un factor crucial, la seguridad. Número 12.
Francia, situada en Europa Occidental, Francia es bien conocida por su extensa historia, impresionante arquitectura y deliciosa gastronomía. Ubicada entre España, Alemania, Italia y el Océano Atlántico, este centro cultural atrae a millones de turistas anualmente. Sin embargo, detrás de su encantador exterior, hay una reputación que puede sorprender. Los franceses tienen fama de ser algo rudos, como uno puede notar. De hecho, según una encuesta reciente, un significativo 19% de los participantes identificó a Francia como el país más rudo a nivel mundial. Antes de que te apresures a desempacar tus maletas y renuncies a ese viaje de ensueño a París, echemos un vistazo a las razones detrás de esta percepción. Los franceses son frecuentemente reconocidos por su comportamiento brusco y directo, especialmente al interactuar con visitantes de otros países. Es común escuchar historias de visitantes que se sienten ofendidos por lo que perciben como comentarios o acciones descorteses. Algunos turistas pueden sentirse poco bienvenidos en Francia debido a que experimentan un servicio poco amistoso en los cafés y encuentran actitudes impacientes en las tiendas. ¿Es verdad que los franceses tienen una reputación de ser rudos? ¿O hay una explicación más profunda para su comportamiento? Recuerda darle me gusta y suscribirte para más viajes emocionantes.